¿Qué pasaría si alguien estuviera viviendo dentro de tu casa sin que tú lo sepas? Esto le sucedió a una familia en Massachusetts, en Estados Unidos. Y este fue solo el inicio de una pesadilla que culminó en uno de los crímenes más perturbadores de los años 80. Daniel LaPlante nació el 15 de mayo de 1970 en Townsend, Massachusetts. Su madre se divorció de su padre cuando Daniel era apenas un niño. Más tarde se volvió a casar y tuvo otros 2 hijos. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Él alega que fue abusado física y sexualmente por su padre biológico, luego por su padrastro y más tarde incluso hasta por su psiquiatra. Desde pequeño mostraba señales de inestabilidad. Se le diagnosticó dislexia, trastorno de déficit de atención, problemas de aprendizaje y tenía dificultades para relacionarse con otras personas. Pero lo que realmente les preocupaba a quienes lo conocían era su mirada vacía y su comportamiento errático. Sus compañeros de la escuela lo consideraban extraño y varios maestros lo describieron como inquietante. Desde pequeño parecía no tener empatía. Los primeros indicios de la oscura personalidad de Daniel aparecieron cuando comenzó a involucrarse en situaciones extrañas, como burlarse de la muerte de animales y hacer comentarios perturbadores sobre la vida de otras personas. Cuando era adolescente lo refirieron con un psiquiatra por su comportamiento anormal, su apariencia y su falta de higiene. En 1986, Daniel tenía 16 años cuando conoció a Tina Bowen, una adolescente de 15 años. La llamó por teléfono haciéndose pasar por alguien amable, educado y atractivo, y la convenció de salir a una cita con él. Salieron una sola vez y Tina no estuvo interesada en volver a salir con él cuando miró que Daniel había mentido sobre su apariencia. Daniel, en cambio, se obsesionó y comenzó a espiar a Tina y a su familia, que estaba compuesta por Tina, su hermana Karen de 9 años de edad y su padre Frank. Semanas más tarde, las hermanas Bowen comenzaron a notar cosas extrañas que pasaban en su casa. Objetos desaparecían o se cambiaban de lugar. Puertas que sabían que habían cerrado aparecían abiertas. Se escuchaban golpes en las paredes, pasos y voces tenues por la noche. Luces que dejaban apagadas más tarde las encontraban prendidas. Al principio, cuando le contaron a su padre lo que pasaba, él no les creyó y pensó que las hermanas estaban todavía procesando la muerte de su madre, pues ella había perdido la batalla con el cáncer apenas hacía 1 año atrás. Y las hermanas pensaron que estaban volviéndose locas, o que había algún fantasma en su casa, pues habían estado tratando de comunicarse con el espíritu de su madre por medio de la Ouija. Pero la verdad era mucho peor. Daniel se había escondido dentro de su casa, literalmente. Se introdujo en la vivienda sin que nadie lo notara y construyó una especie de escondite dentro de las paredes. Desde ahí espió cada movimiento de la familia, escuchó conversaciones y los manipulaba psicológicamente. Incluso escribía mensajes en las paredes con sangre falsa o lápiz labial. Durante semanas vivió ahí, alimentándose de la comida que tomaba por la noche, desplazándose entre muros y espacios estrechos del ático. El 8 de diciembre de 1986, Frank Bowen, el padre de las hermanas, se dio cuenta que alguien había usado el baño del sótano mientras ellos no estaban en la casa. Así que comenzó sigilosamente a buscar por toda la casa. Cuando entró en un cuarto, abrió uno de los armarios y encontró a Daniel sucio, con la cara pintada y los pelos de punta, con un hacha en una mano y una llave inglesa en la otra, que eran herramientas que pertenecían a Frank. Daniel les ordenó a Frank y a sus hijas que entraran en una habitación, pero rápidamente Frank cerró la puerta de golpe entre él y Daniel. Por suerte, Tina salió por una ventana del 2º piso y corrió hasta la casa del vecino para llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron, lograron sacar a salvo a Frank y a su hija. Registraron la casa y los alrededores por horas, pero no pudieron encontrar a Daniel. La familia Bowen prefirió quedarse en un hotel temerosos a que el intruso volviera. 2 días después, Frank iba llegando a su casa a recoger unas cosas que necesitaba cuando de repente se dio cuenta que el mismo hombre que hace unos días había estado en el armario lo miraba fijamente desde la ventana del 2º piso. Rápidamente llamó a la policía. Cuando la policía llegó, descubrieron en la casa que una foto de la familia tenía un cuchillo encajado y escrito con marcador decía: "Todavía estoy aquí, encuéntrenme". Más adelante encontraron otra foto con otro cuchillo y escrito con marcador decía: "Los voy a matar a todos". La policía buscó por toda la casa y en el baño encontraron una pared que se veía falsa, como sobrepuesta, que estaba ahí para cubrir la plomería, y por una grieta encontraron pequeños espacios dentro de las paredes de la casa donde había estado viviendo Daniel. Entre un montón de ropa sucia encontraron a Daniel acurrucado y sucio. Fue arrestado sin resistencia. Después de ser arrestado, Daniel pasó 10 meses en un centro juvenil,
con una fianza de $10,000. Su madre tuvo que hipotecar su casa para poder pagar la fianza, y así fue liberado, lo que abriría la puerta a más atrocidades. Daniel no aprendió la lección y siguió metiéndose a robar a la casa de los vecinos. Pero el 1 de diciembre de 1987, Daniel LaPlante cometió un crimen aún más espantoso. La familia Gustafson estaba compuesta por la maestra de preescolar Priscilla, de 33 años, embarazada de su tercer hijo, Andrew, que era abogado y esposo de Priscilla, y sus hijos Abigail, de 7 años, y William, de 5. Daniel, nuevamente obsesionado con la idea de invadir el hogar de una familia, decidió actuar. Esa tarde, cuando la familia no estaba en casa, Daniel entró sigilosamente. Se metió por una ventana y empezó a robar los objetos de valor que encontró. Después de un rato, escuchó que alguien venía llegando a la casa. Era Priscilla y su hijo William. Al estar dentro, los atacó. Metió a William a un armario y a Priscilla la amarró en la cama y abusó sexualmente de ella. La asesinó a sangre fría, poniéndole una almohada en la cabeza y disparándole 2 veces. Pero su violencia no se detuvo ahí. Sacó a William del armario y lo ahogó en la tina del baño del segundo piso. Ya se iba a ir de la casa cuando escuchó que Abigail iba llegando de la escuela. A ella la golpeó brutalmente y la ahogó igual que a su hermano, pero en la tina del baño del primer piso. Priscilla fue hallada por su esposo Andrew cuando llegó a casa. Él llamó a la policía y cuando llegaron encontraron también los cuerpos de los niños boca abajo en las tinas. La escena fue aterradora. En la investigación se sugirió que la masacre no fue solo un ataque aleatorio, sino un acto premeditado. En los días previos, Daniel había cometido robos similares en otras casas, pero no había evidencia que lo conectara directamente con ellos. Daniel fue capturado 2 días después, el 3 de diciembre de 1987. La policía lo encontró en un contenedor de basura en las afueras de Townsend, Massachusetts. Tenía la ropa empapada, el rostro sucio y no mostró arrepentimiento. De hecho, sonrió al ser arrestado. En 1988, el juicio de Daniel LaPlante comenzó. Fue condenado por 3 asesinatos en primer grado, el de Priscilla, Abigail y William Gustafson. La sentencia fue clara: 3 cadenas perpetuas consecutivas sin derecho a libertad condicional. Durante el juicio, su defensa argumentó que Daniel había sido un niño con problemas emocionales y que su infancia abusiva había influido en su comportamiento. Sin embargo, los testimonios de las víctimas y las pruebas presentadas lo pintaron como un ser totalmente despiadado. Años más tarde, en el 2017, los abogados de Daniel pidieron la revisión de su sentencia, alegando que había sido menor de edad al momento de los crímenes y que debía de tener la oportunidad de obtener libertad condicional. El juez rechazó la solicitud, afirmando que Daniel no mostró signos de rehabilitación y que sus crímenes fueron extremadamente graves. El juez declaró: no muestra arrepentimiento alguno. Hoy Daniel LaPlante permanece recluido, pero su historia sigue viva. Esto es una advertencia oscura de lo que puede esconderse incluso en tu propio hogar. Si quieres conocer más casos como este, suscríbete, deja tu like y comenta qué te pareció este caso.